Muy buenas noches, comienza Días Contados en Vía X. Hoy recibimos en el estudio a uno de los alcaldes presidenciables, el edil de la Florida, Rodolfo Carter, con quien hablaremos de seguridad, amenazas de muerte, ausentismo escolar, populismo y una eventual carrera a la moneda. Otro tema que desarrollaremos esta noche. Hoy en día, los sistemas de seguridad en la identificación de las personas se han sofisticado mucho para evitar fraudes y hackeos. Para obtener o usar el pase escolar, por ejemplo, o la tarjeta de la Junaep, o cualquier plástico para crédito o débito, te piden clave, doble verificación, huella dactilar o el sistema que sea. Sin embargo, y como supimos en las últimas horas gracias a un reportaje de CIPER, cuya autora viene esta noche a darnos los detalles, si se trata de la plata con que los contribuyentes le financiamos la benzina a los parlamentarios, sí, todavía, parlamentarios que ganan un sueldo líquido de 6,5 millones de pesos, los controles son prácticamente inexistentes. Por eso, a un diputado pudieron robarle casi 2 millones de pesos al quitarle la tarjeta con que carga benzina. Por eso, y en una cuestión vergonzosa, la esposa del republicano Cristóbal Urruticoechea, el que aseguraba que no se puede desviolar a las mujeres, ¿se acuerdan?, aparece cargando benzina con recursos fiscales 30 veces, la señora. Y la hija de Claudia Mix, diputada de Comunes, partido del Frente Amplio, también ha utilizado este beneficio que pagamos todos los chilenos. Francamente indignante. Vamos a conversarlo acá en el estudio. Como siempre, en el segundo piso estaremos junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. You kept saying you got something for me, something you call love, but confess. Boots are made for one thing, and that's just what they do. Oye, intensa agenda para comentar tenemos acá en Días Contados. Partimos saludando a Juan Diego Montalva como cada noche. ¿Cómo estás, Juan Diego? Muy bien, Carla. Paula Gracias. Walker, ¿qué tal? Hola Carolita, hola Juan Diego. Oye, ¿cómo los trata el calor de partida? Bien. ¿Se sobrevive hasta ahora? Yo soy lagartija. Sí, pero con ese calor sofocante que hubo hoy día, más que ayer. Sí. Sí, A mí ya. el calor no me gusta. A mí lo que me impresiona es que ahora uno tiene que hacer como tomar otro tipo de medidas que antiguamente no tomaba. Por ejemplo, ¿Cómo o sea, mantener la casa, o sea, hacer como un sistema para evitar el ingreso del calor, porque si no es realmente sofocante. Los niños chicos duermen mal en la noche, o sea, tomarte muy en serio el tema del factor solar, evitar los horarios. Por ejemplo, si te ibas en bicicleta a la pega, no puedes volverte con 35 grados de calor, tienes que buscar Menos si tienes una alternativas. reunión después, eso sí que es fácil. Claro, más encima, no, y derechamente, o sea, la amenaza a la salud de las personas está latente. Vamos a abrir el segundo piso porque tenemos mucho que comentar, como decimos acá, en Días Contados. Oye, ¿por dónde vamos a partir? Partamos por algo que es un fenómeno que está adquiriendo más tracción, podríamos decir que ya lleva 3 días y que a pesar de los intentos del gobierno por tratar de terminarlo, esto no ha sido posible. El paro de los camioneros impulsado por esta agrupación Fuerza del Norte y que no responde a las lógicas tradicionales de las paralizaciones. Ha seguido habiendo cortes de ruta a pesar del esfuerzo del propio ministro Marcel, que los recibió en una cuestión que comentábamos acá. Es poco habitual porque estos conflictos van como escalando en cuanto a las acciones y escalando en cuanto a los personeros que van recibiendo a los dirigentes. Se puso una propuesta sobre la mesa, que es esta, la que han seguido aludiendo desde el gobierno y que incluso contempla un nuevo umbral de 1.500 millones de dólares para el MEPCO a través del proyecto de ley de presupuestos del 2023 y un proyecto de ley que crea un mecanismo que estabiliza el precio del diésel por un plazo de 90 días y finalizando dicho periodo, el precio del diésel, que es lo que usan los camioneros, por cierto, será ajustado en un máximo de 36 pesos por litro al alza o a la baja. Es decir, esto que se supone que es un mecanismo transitorio, una condición especial distinta a la del resto de los chilenos que nos desplazamos por las carreteras. Y sin embargo, el gobierno no ha logrado desactivar esta cuestión. ¿Cómo lo ven, Paula? ¿Qué responde este fenómeno? Yo quiero como seguir describiendo cosas para poder ir entendiendo bien esto. Lo primero es como entender que el gobierno, a mi parecer, está actuando bien frente a una crisis. La definición de crisis es como que alteras la normalidad de lo que tú estabas haciendo. Esta alteración de la normalidad en este caso es
dos cosas que me parecieron relevantes. La primera es que el ministro de Hacienda asume la conducción de la crisis y pone al tiro, tal cual. Esa cuestión es súper importante. Y pone arriba de la mesa plata. Y llama a las personas que él cree son sus interlocutores. De hecho, lo que acaba de mostrar la Carola, lo firman 5 asociaciones, ¿ya? Y lo segundo, que me parece importante, de esto de alteras la normalidad para enfrentar la crisis, es que Hacienda manda a representantes a negociar al norte, también de inmediato. A pesar de eso, que es una buena manera de enfrentar la crisis, a 2 días o 3, que partió el lunes, ¿no es cierto? Sí, anteayer. Anteayer, o sea, tampoco que llevamos un paro 3 meses. A pesar de eso, fíjate que no hay una parte del norte que decide no reconocer a ninguna de estas 5 asociaciones como interlocutores válidos. Y eso significa que la forma que tenemos hoy día de enfrentar conflictos tiene que ser mucho más como repartido, ¿no? Como en redes. A así. propósito de que en el Parlamento, que ya lo conversaremos, hay 155 partidos, que me encantó esa cuña que nos dio acá el ex ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre. Nicolás Izaguirre. Bueno, hoy día ya no hay 2 federaciones o 3 o 5 que representen a todos los camioneros y algunas camioneras que habrá en el país. Resulta que hoy día el norte ha decidido chantarse y decir, a mí esta gente que siempre me representó ya no me representa. No me representa. Es súper interesante eso porque implica otras cosas. Y además, no solo no me representan las agrupaciones tradicionales, sino que no me conmueve el hecho de que el ministro de Hacienda se haya puesto en la primera línea, arriesgando además capital político y la posibilidad de ir escalando de a poquito y abriendo la billetera de a poquito. No me conmueve nada, me da lo mismo. Esa pareciera ser la respuesta de estos camioneros que además no son grandes camioneros, son propietarios de un camión o de 2 camiones que tienen que lidiar sobre todo con el tema de la seguridad, cuando los atacan para robarles la carga en el norte y que ven cómo en el sur hay más condiciones de seguridad. Juan Diego, ¿te parece que ya revisemos la declaración del subsecretario Monsalve antes de darte la palabra? ¿Qué dijo Manuel Monsalve? Lo escuchamos en Días Contados. No hay fundamento. No hay un fundamento en que el paro de camioneros continúa. Menos fundamento hay para que quienes estuvieron sentados en la mesa, tuvieron horas conversando y alcanzaron un acuerdo, después desistan de ese acuerdo, como es el caso de la Confederación Nacional del Transporte de Carga. Y en segundo lugar, y termino aquí, quiero también decir que como esto afecta la vida de los chilenos, y como lo hemos dicho en todas las situaciones desde que se inició el gobierno va a ocupar todas las herramientas que le da el Estado de Derecho para proteger el normal funcionamiento del país y para proteger a los sectores más vulnerables. Sube el tono el subsecretario Monsalve, siempre es un buen momento para destacar lo solvente que es, ¿no? Frente a estas crisis de seguridad, algo que yo creo que los tres compartimos. Sí, a mí, retomando lo que dijo Paula, que yo creo que es interesante en eso la gestión del gobierno, en donde saca el tema del centro que puede resolver esto, que es el que tiene el dinero, que puede dar unos 1.500 millones de dólares para mantener los precios por 90 días, lo pasa rápidamente a interior, donde ya empieza a ser un caso, ¿me entiendes? Un caso de seguridad. Ya no es un tema de que usted tiene problemas con no puede pagar. ¿Sabe qué más? Ya usted habló con el ministro de Hacienda, se le dio una solución. Si usted no la quiere, vamos a Ministerio del Interior y Seguridad. Aquí nosotros no vamos a permitir más este tema. Entonces, en eso hay una buena, interesante saber quiénes hacen esta gestión, ¿no? De meter el tema en Hacienda, pasarlo al Interior. ¿Tú Creo que hay encuentras que es una buena? buena... Sí. O sea, yo entiendo la urgencia del gobierno de resolver esta crisis en un momento de alta inflación, de dificultad con los suministros, todo lo que sabemos, pero también siento que llegaste muy rápido al tope. En el fondo la negociación tradicional tiene un sentido, una razón de ser. Piensa que aquí no se pasó por transportes, como lo comentamos en su momento, y llegamos, como tú dices, Juan Diego, directamente a Interior, en que cuáles son las herramientas que tiene Interior. Si es que se Ley de tapan los Seguridad del caminos, Estado. la Ley de Seguridad del Estado, y este es un gobierno que en general es medio reacio a aplicar ese, a no ser que ya definitivamente digan, llegamos hasta aquí, 2 días, aquí está la propuesta, si no la quieren leer o a pesar de haberla leído, no la toman, mano dura. Sí, lo que hablamos ayer es que este episodio, esta movilización es como el primer caso de reacciones ante una situación económica dura que
producto del precio del petróleo, producto de la inflación, como decía Carolina. Entonces la verdad que yo creo que el gobierno optó rápidamente por tratar de solucionarlo pronto. Entonces lo que quiere es terminar esto rápido. Y a mí lo que me... Con esto de como esta cantidad de subgrupos que han aparecido ahora, ¿no? A mí lo que me parece interesante es ver cómo reacciona la Asociación de Camioneros del Norte. Ahí hay que preguntarse cuáles son las alianzas políticas. Conversamos en un momento preguntándonos si tendría algo que ver con el Partido de la Gente. ¿Cuál es, no? Porque es una novedad este grupo. Entonces, ¿cuál es la manera de operar? ¿Cuáles son sus apoyos? Ojo con dos cosas, ¿ah? En general los conflictos, los gobiernos lo que hacen, por supuesto un gobierno razonable, es tratar de resolverlo rápido, por lo que decía la Carola, porque hay demasiadas cosas arriba de la mesa. Y aquí ponen dos rostros. Yo no diría que se pasó de un lado para otro. Yo creo que lo que pasa es que empieza el gobierno a poner rostros de peso. Si revisamos la CADEM, tanto el ministro de Hacienda como el subsecretario del Interior es la autoridad mejor evaluada del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y él se pone por delante en torno al derecho de las personas a movilizarse en el país, a la seguridad como algo que tienen que tener todas las personas, pero no solo sube el tono, sino que dice que van a ocupar toda la ley que el gobierno tiene a la mano y compara los 1.500 millones de dólares, presupuesto 2023, que es el compromiso de Hacienda, y dice que los 1.500 millones de dólares que van a poner en el fondo de estabilización de los precios para que las personas, en este caso los camioneros, puedan saber que durante 90 días ese precio se estabiliza. Ojo ahí, que es interesante, fijación de precio han hablado algunos, Claro. pero además lo que hace es decir y comparar que esos 1.500 millones de dólares son equivalentes al pago de pensión garantizada universal de 2 millones de personas. O sea, es una cantidad de dinero súper, súper importante. Entonces, en un punto, Monsalve se enoja, porque les dice, oye, bueno, ya, ¿Qué más quieren? ahí está Claro. la oferta, estamos dispuestos a dialogar, se fueron a dialogar con ustedes al norte, que Sí, también pues. es interesante que mande, el ministro Marcel manda unos emisarios a negociar. El subsecretario del Interior, Obras Públicas y Transporte y Comunicaciones van a visitar la macrozona norte, eso es lo que se ha anunciado. ¿Cuál es la problemática? También hay que ponerse en el lugar de quienes están manifestando, ¿cierto? Que son los camioneros del norte. Es difícil no empatizar con un transportista que se estaciona en una ruta a dormir, a hacer su tour, qué sé yo, se necesita, y de repente llega un grupo de personas a quitarle la carga y le roba el camión o eventualmente lo encañona. O sea, viven situaciones de seguridad muy complicadas y por eso el segundo punto, además del tema de los combustibles del gobierno, ha sido proporcionarle seguridad en las carreteras y sigue pareciéndoles insuficiente. Nosotros contactamos al dirigente de esta Federación de Transportistas del Norte, Fuerza del Norte, y no hemos podido, digamos, gestionar adecuadamente. Cristian Sandoval se llama él, una entrevista para que nos diga cuál es el estado de situación. Vamos a seguir pendientes de este tema. Pero las fake news nuevamente han hecho lo suyo y ha caído un diputado. Ya vamos a estar hablando de los diputados y las diputadas. Otuiti Teao acusa al Mineduc de retirar la conmemoración del Día del Carabinero. Y esto fue algo que estuvo circulando antes de ayer y ayer, donde se supone que también se instauraba el Día de la Salud Sexual y de la visibilidad de las minorías sexuales, y que se sacaba el Día de las Glorias del Ejército, de Carabineros y también de la FACH. Tuvo que salir el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación, con un comunicado que vamos a compartir con ustedes, desmintiendo categóricamente este hecho, que en todo caso fue recogido también por medios tradicionales y creíbles como La Tercera. Escuchemos al diputado Teao y seguimos en la conversación. Desde el Ministerio de Educación han enviado a las seremías del país el calendario escolar para el año 2023, en el cual vemos que se han sumado varias actividades, pero se ha eliminado el Día del Carabinero, un día muy importante para la comunidad escolar, pues es la instancia en la cual los estudiantes aprenden que Carabineros de Chile no solo cumple el rol de desfilar en uniforme, sino que son cruciales para la protección de los ciudadanos al ser los garantes de la paz y el orden social.
no solo elevaremos un oficio fiscalizador en la materia, sino que además hacemos un llamado al presidente Gabriel Boric, al ministro de Educación y a las autoridades de gobierno en general, a ser consecuentes con lo que tanto hablan en sus discursos para la prensa. Estamos cansados de tanta palabra de buena crianza por parte de las autoridades de gobierno. Exigimos que se respalde con hechos concretos a las fuerzas de orden público, restituyendo la conmemoración de Carabineros de Chile cada 27 de abril en todos los colegios y escuelas del país. Ya, no es efectivo, dice la Subsecretaría de Educación, tenemos por ahí el comunicado, sencillamente porque cada Seremi regional debe elaborar su calendario y eso no se puede, digamos, hacer todavía porque es resorte de la Seremía. Este es el comunicado sobre el Día del Carabinero. Lo que dice la Subsecretaría es que no se retiró la conmemoración del Día del Carabinero ni las otras señaladas. Dijo de hecho que tampoco estaban las orientaciones enviadas en el 2021 por el gobierno pasado porque cada Seremi regional deberá elaborar su calendario. No es efectivo que este año se haya retirado el Día del Carabinero de la lista de conmemoraciones del calendario escolar. ¿No ha estado tranquila, precisamente rigurosa o republicana la actividad ya en la Cámara de Diputados y Diputadas? ¿No les parece, Paula Walker? Sí. Sí, ha estado... Yo creo que estamos, lo dijimos ayer, ¿se acuerdan? Estamos en un momento bien delicado en el país desde el punto de vista de que viene hay demandas, hay problemas económicos, hay un gobierno que está haciendo su mejor esfuerzo probablemente por contener demasiadas cosas a la vez. Y sin embargo, uno mira a la clase política que tiene que parlamentar, conversar, ponerse de acuerdo y lo que ve son cosas increíbles como un señor que llega con una guitarra, para agarrar una cuñita. Francisco Chaguana La Moneda. Después el otro Increíble. llega con una pelota de fútbol. Porque, el Sor Lagomarsino. Claro, porque debe... Que ha pasado como por 3 partidos. No, y debe considerar que como está el Mundial, entonces su máxima estrategia... Claro. Su máxima estrategia es llegar con una pelota y los periodistas del Parlamento le sacan fotos y logra sacar un pedacito en un diario, un pedacito en alguna parte. Nosotros estamos conversando de él. Pero finalmente la pregunta es... ¿qué es lo que uno aspira con la clase política? Y yo creo que la clase política tiene muchas deudas pendientes. Hemos conversado el tema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad, pensiones, reforma tributaria, claro. Exacto, una nueva constitución. Y sin embargo hay tiempo para pegar combo, para jugar con la pelota. ¿Tienes la posibilidad de estar a la altura? Y no estás a la altura. Sí. Ve, hagamos una cosa. A propósito de lo que dice el diputado Teago, que evidentemente es una autoridad, así es que uno tiende, digamos, como a darle crédito a sus palabras. Hay varias personas que cayeron en esto de que no se iba a seguir celebrando el Día del Carabinero. Y también tenemos por ahí lo que tú mencionas, Paula, la gracia de este señor Lagomarsino, con la pelotita que nos recuerda los peores días del koala y de otras tonteritas allá en el Parlamento. Cayó en la fake de Otuiti José Antonio Cast. Primero los atacaron, luego los querían refundar. Después se disfrazaron de carabineros para ganar elecciones. Está buena esa igual. Se disfrazaron de carabineros para ganar elecciones. Y hoy anuncian que su día no se celebra más. Usan y abusan de carabineros, pero cuando tienen miedo saben que siempre los protegerán. Grande Carabineros de Chile. ¿Ya? Rodolfo Carter, que va a estar con nosotros en un ratito más aquí en el estudio, porque nuestros estudiantes deben conocer la historia y su aporte permanente a Chile. Les confirmo que en el calendario escolar 2023 de los colegios municipales de la Florida seguiremos conmemorando los aniversarios de Carabineros de Chile, del Ejército, de la Armada y de la FACH. Bueno, ese es el efecto de la fake news. Seguramente estas personas lo ven en un medio serio, se lo escuchan a un diputado, pero el problema es que ahora hay que detenerse y pensar. Porque la fake news se expande, no se comparten 6 veces más rápido que las noticias verdaderas. Sí, mira, yo quedé, bueno, lo comentamos ayer, bastante golpeado con esta decisión de la oposición de unirse, ¿no? Para cuestionar o censurar las presidencias de 17 comisiones, ¿ya? Y ahí uno se pregunta, este país entró y entramos desde del 18 de octubre, después con la pandemia, en un tobogán de emociones. O sea, realmente Chile cambió. O sea, y ahí pasamos a
a una situación de incertidumbre que llevamos 3 años en donde la incertidumbre es el gran problema que tenemos. O sea, queremos claridad. El otro día, conversando con un especialista, bueno, ahí está el personaje que ayer se hizo ilustre, toda la de manera, me da más las cámaras, ahí no sé qué... ¿Este es el que fue candidato a convencional en la lista del pueblo? No sé, no, pero... Pero además Caballero juega Lumita. pésimo la pelota, miren. ¿En serio? Además. Bueno, esa es la noticia. O sea, Es que yo creo que estaba muy nervioso con tanta atención. nunca ha tenido, o sea, una persona que está ahí para hacer leyes, para proponer, se fija que tiene, cuando más prensa tiene es ahora. Oye, y este señor tuvo una pues, responsabilidad importante cuando se definió los votos para la nueva presidencia de la Cámara. Dale, Juan Diego. tú No, estabas pero hablando. es decirte, yo creo que de este tobogán de emociones que llevamos 3 años y que este personaje ayer estuviera saliendo con una pelota de fútbol, otros diciendo que había que censurar a las presidencias de la Cámara, cuando lo que hay que resolver son problemas muy concretos, principalmente pensiones. Imagínate la cantidad de gente que está a punto de jubilar o que quiere jubilar que no lo hace pensando en la ley. Imagínate la cantidad de gente que no puede resolver problemas tan básicos como no sé, jubilar, pero también temas de inflación, del costo de la vida. Entonces, cuando tú sales jugando pelota, el otro con la guitarra, la moneda, ¿ah? Diciendo porque Claro, Boric porque- dice que hay que una cosa es con guitarra. Entonces, yo creo que el espesor cultural y el espesor político es bastante básico. Al tiro te doy la palabra, Paula. Solamente también hay que, digamos, ver en esta puesta en escena el rol de los medios de comunicación. Yo creo que ya está bueno ya de echarnos la culpa a los medios, aunque quizás sería simpático que todos los reporteros de Congreso realmente dijeran, ¿sabe qué? Este caballero. Paleceras, yo no estoy para tonteras, nosotros no estamos media vuelta, juegue solo la pelota, sería bonito, Ahí pero, sería noticia. pero no es culpa de los medios de comunicación. Sí. Es como cuando dejan las cámaras abajo. Y lo otro es que durante mucho tiempo se ha dicho, oye, pero ¿hasta cuándo le pegan a los parlamentarios si nosotros igual trabajamos? Esta cuestión desprestigia a la clase política o al mundo político y eso le hace mal a la democracia porque después ¿quién se va a querer, qué sé yo, postular? En fin. Pero la actual legislatura está dejando, en el contexto de necesidades que tenemos, como lo habíamos comentado acá, muchísimo que desear y aparentemente no se están dando cuenta. No vaya a pasarles el mismo fenómeno que le pasó a la Convención Constituyente, que gana 4 veces menos, como decía Axel Callis, que de repente se encierran y están en esta burbuja. Paula, lo Último tema. El señor Otuiti, que es de Renovación Nacional, que genera reacciones de la derecha. ¿es de RN? ¿No es Evópolis? Me entró la duda. Bueno, No. pero más o menos Es de cerca. Chile Vamos, digamos. Más o menos Ya. cerca. Más el alcalde Carter, más el senador Kast, o sea, todos del mundo de No, la el derecha. candidato presidencial. De la oposición. Perdón, Es el José Antonio Kast. Sí, el ex candidato presidencial, todo del mundo de oposición, podrían pedir disculpas. Podrían decir, a través del mismo medio que ocuparon, Caímos. para decir que el gobierno y los carabineros podrían pedir disculpas. Y si no lo hacen, yo le aconsejaría al community manager del Sí. Ministerio de Educación que lo arrobara y les dijera, hoy, ¿sabe qué? Esta cuestión no es cierto. No. Yo encuentro que salió por todo lo alto la subsecretaría con el comunicado. Ah, yo iría con un Yo, community. no, Pero yo encuentro que explicar. cuando empieza el community manager, No, pero así buena como, onda. oiga, Es buena onda no, decirle, es que yo creo que ese no es el desmiéntase. rol de las reparticiones públicas. Yo iría por desmentido. Porque Ya si no, es desmintieron. muy fácil. ¿Ah? Ya desmintieron. No, Pero con le comunicado, pediría sí. a ellos. Le pondría ahí arroba en tú Twitter. dices, ya te Yo entiendo. quiero pedirle al que dijo que era cierto, que por ahora favor. quiere desmentir. Pero no lo pueden hacer los CM, no les di esa idea a los CM yo de las creo que es una reparticiones gran- porque ahí una gran empezamos a... idea. O sea, no, caer en además el- tienes un ministerio peleando persona a persona con... No, y por redes sociales, qué ordinaria. Yo quiero que me sirvan a mí con la información que necesito y me doy por muy informada. con el community No quiero manager. ver a la subsecretaría No, ¿ah? no, de educación peleando, arrobando a Cast. No, arrobando señor. a todos ellos para No, 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 decirle, son reparticiones ¿sabe públicas. qué? Esto no. Vamos, Tienen que ya. estar por sobre eso. Me mandarían a la Contraloría. Tú tienes que Ah, decirles verdad, que sí, desmientan. pues verdad. Oye, ya, Claro, pausa. podría ser A la vuelta Contraloría. conversamos con Rodolfo Carter. Antes Juan tiene algo que contar. Ah, si no De te- regreso en Días Contados, saludamos a nuestro entrevistado de esta noche, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Muchas gracias, Rodolfo, por conversar con nosotros. Nada que agradecer, Carola. Muchas gracias por invitarme. Oye, partamos despejando un tema que comentamos en el primer bloque con Paula y Juan Diego, con quien ya vamos a estar conversando, a propósito de esta denuncia que hace el diputado Tuiti Teao sobre la eliminación de la celebración del Día del Carabinero en los colegios, cosa que la Subsecretaría de Educación desmiente. Tú tuiteaste sobre el asunto, lo vimos recién. ¿Caíste en la fake? No. A ver, ¿cómo no, porque fue? la posibilidad de que un político con tanta información
comete un error y caiga en una fake es muy alta. Nos va a pasar, me va a pasar a mí y le pasa a todo. Ahí está el tuit, Sí, ya. pero si tú te fijas la reacción del tuit, yo nunca acuso a nadie, sino que simplemente yo confirmo que la municipalidad va a mantener las celebraciones. Porque la verdad que hoy día cuando el ministerio señala que ellos no prohibieron, sino que simplemente no incluyeron dentro del listado, es una forma un poco amarilla de explicarlo. Pero en el gobierno anterior tampoco se Tampoco. incluyó. No, es correcto, sí, es correcto. Qué bueno que lo hayan aclarado, que si es una orientación, era una mala orientación. Yo creo que en esta época hay que fortalecer este tipo de instituciones. Y la mejor forma de que las Fuerzas Armadas no sean de derecha es que los niños de chico entiendan que son de todos los chilenos, para que se acabe ese mito que son de un sector político. Por tanto, nosotros nos cuidamos harto cuando sacamos los tweets, lo que no implica al querido público que un día me voy a pegar una patinada. La información a ti te pasa también, a los muchachos ahí en el panel también probablemente. Sí, pues nadie está libre. Te puedes equivocar. ¿Y no será mejor en ese sentido decir... pero es que el tono, es que da el tono. Entendí mal. No, pero es que en este caso nosotros no entendimos nada mal. Ya, tú dices que no vale la pena desmentir algo que no Porque denosta porque lo que yo digo ahí, confirmo que mantendremos estas fechas. Ya, En entiendo. ningún caso a una crítica directa al ministerio. Entiendo también, Rodolfo, que estuviste participando, no sé si hoy día o estos últimos días, en un seminario de un hombre bastante provocador en el contexto de violencia que estamos viviendo. Crisis de autoridad y Sí. violencia en los colegios, además con el tema del ausentismo crónico, al que se suman las decenas de miles de niños que no estuvieron asistiendo este año al colegio. ¿Cuándo crees tú que se perdió el principio de autoridad y cuánto de eso explica, para tampoco estigmatizar a la gente más joven, y hacerla responsable poco menos que de todos los hechos de violencia, pero sí de la violencia inusitada que estamos viendo al interior de los colegios? ¿Cuándo crees tú que eso se perdió y cuánto ha influido? Bueno, en lo que- este debate que tuvimos en la mañana tuvo un momento un tanto álgido, porque yo sostuve que en general la élite cultural, política, mira estos problemas desde el mundo de la sociología, de la superestructura, el cómo se comporta la sociedad. Y no nos olvidemos que la sociedad es un invento humano. Lo único que existe realmente son las personas y sus familias. Y producto de nuestra existencia en comunidad inventamos la organización. Los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, las iglesias, el Estado. Cuando las familias y las personas tienen problemas, esas organizaciones creadas por ellos empiezan a tener problemas. Y probablemente lo que nos ha pasado en los últimos 30 años, tenemos una gran carga laboral que ha hecho que las familias cambien. No digo que sean mejores ni peores, cambien. Una mamá que ya no está presente porque sale a buscar trabajo. Y el Estado chileno, con la mejor de las intenciones, pero tal vez no con una mirada muy sofisticada, dijo: voy a inventar la jornada escolar completa, más horas. Pero terminaron transformando en una suerte de guardería para que los papás fueran al trabajo y dejaron a los niños a cargo de estos colegios. Los colegios nunca van a poder reemplazar a una familia, pero se tienen que hacer cargo de que hoy día tener más horas a un niño no es simplemente una pizarra y un profesor, son muchas más cosas. Los manejos de la angustia, los trastornos de aprendizaje, la contención y el cariño. Sí, creo que lo conversé contigo en otra instancia. Una de las cosas que más choca a la sociedad chilena es la desconfianza que hay entre nosotros. Entonces, endosarle al colegio todos los problemas no es real. Hay que aplicar la ley. Yo no estoy de acuerdo con la ministra Toá ni con la alcaldesa de que la aula seguro es una pésima ley. Hay que aplicarla, las leyes se ¿Le ha aplican. tocado aplicarlo en la Florida? No me ha tocado porque no hemos tenido estos episodios de violencia. Porque ¿Por qué? Probablemente porque desde el principio hemos tenido una actitud súper clara. Nosotros nunca actuamos con el desalojo durante las tomas porque no estábamos dispuestos a entrar en la lógica de un mártir. Pero le explicamos a las organizaciones de que si había violencia teníamos que hacer cumplir la ley. Pero Y antes había organizaciones, ahora es muy difícil encontrar organizaciones puede o ser, petitorios entre las... Puede ser, pero no nos ha pasado. No Ya. nos ha pasado. Tal vez la actitud clara al principio nos ha permitido que la dirigencia estudiantil, que básicamente es de izquierda, entienda que estamos en roles distintos. Mi obligación como sostenedor es mantener los colegios abiertos. Uno puede entender que en situaciones críticas ellos se movilizan, pero lo que está excluido completamente son las bombas incendiarias o maltratar a un profesor. Eso no puede estar dentro de la lógica de un colegio. Pero a propósito de la pregunta, porque probablemente de las Sí. cosas más bonitas que los políticos vamos a tener que enfrentar. Hemos pasado de la economía pura y dura, del P por Q, de la página Excel. Probablemente las preguntas que hoy día la sociedad chilena se está haciendo y que los políticos no están siendo capaces de responder es soledad, felicidad, sentido de la trascendencia. ¿Por qué trabajo tanto? Y esa frustración de ese segmento enorme que se pronunció en el plebiscito del 4 de septiembre, que nadie ha sido capaz de entender realmente qué pasó, nos dijo: ¿sabe qué? Me va a tener que escuchar ahora.
Y por ahí crees tú que van las grandes preguntas. Son las grandes preguntas. Déjame despejar el tema de la violencia en los colegios. El exministro Ignacio Briones, que también fue candidato presidencial, dice que con este ausentismo que se ha agravado post pandemia, lo que estamos haciendo es una fábrica de overoles blancos. ¿Tú compartes cómo ha sido el problema allá en la Florida? Con cuidado con esas afirmaciones. Yo comparto que tenemos un problema social potente. La cifra señala que en los últimos 2 años se han ido del sistema escolar 55.000 jóvenes y niños. Bastaría con que el 1% caiga en alguna actitud delincuencial para que esta ciudad colapse. Por tanto, el análisis de riesgo existe. Pero hay que tener cuidado también con generalizar, porque al igual cuando la izquierda dice no, es que el problema de la delincuencia tiene que ver con la inequidad social, la explotación de los ricos sobre los pobres, y no se les olvida que las primeras víctimas de los delincuentes son siempre las personas más humildes. También no es correcto cuando uno en un discurso de seguridad, o en este caso defensa de la educación, uno hace una generalización. Las razones por que la gente deja el colegio son múltiples. No nos olvidemos que la gente busca los lugares de confort. Por alguna razón, esos niños y esas familias ya no ven el colegio como una alternativa atractiva para pasar la jornada. Es fatal, es terrible, es una muy mala noticia para la sociedad chilena. Pero para solucionarlo no basta con una medida de autoridad, ni siquiera basta con más plata, como también lo propuso Felipe Cas esta mañana. Se requiere todo eso, autoridad, más recursos, pero entender en dónde está la falla estructural del problema. Los colegios chilenos, básicamente desde la fundación de la patria, han seguido el código manchesteriano que la letra entra por la sangre. Autoridad, el varillazo, el profesor a la pizarra. Eso probablemente ya cambió irremediablemente. Estamos en una sociedad mucho más igualitaria, en donde los niños no están dispuestos, gracias a Dios, a aceptar que nadie les pegue. Tú y yo probablemente fuimos los últimos que nos tiraron las patillas porque eran dentro de los códigos. Yo soy mucho más joven, Rodolfo. Nadie me tiró ninguna patilla, no, bueno, ninguna chasquilla. Es que eres muy bien portada. Pero era muy bien portada. No gritoneaban. Harto. Sí, ya, no, a mí me tiraron la patilla fuerte. Pero te fijas que es un péndulo, tenemos la misma edad igual, pero bueno, da lo mismo. No importa, podemos es un péndulo porque también cuando, o sea, nadie puede andar golpeando a un niño y tampoco se le puede, digamos, violentar por la vía de los gritos y qué sé yo, eso no sirve de nada y más encima vulnera sus derechos. Pero yo, conversando con el actual ministro de Educación sentado ahí, le pregunté cuándo cree él que se perdió el principio de autoridad, que parece ser más o menos un consenso para explicar ciertos fenómenos, y él cree que fue el 2006, a partir de la Revolución Pingüina y una cierta actitud de brazos caídos desde entonces del mundo adulto. Ahora, obviamente también hubo razones muy profundas y válidas para esa organización, digamos, de los estudiantes, que luego tuvo una segunda parte el 2011. ¿Tú no lo ves tan así? En parte sí, si el cumplimiento de la ley es forzoso, tenemos que cumplir la ley, en los colegios, en este canal, en cualquier lado, en la calle. Y las reglas. Pero el punto está en que tú no puedes, por eso te digo que esta mirada sociológica superestructural, de que hay una ley y cambia la conducta, no es siempre así. La ley solo viene a responder cuando hay una vocación de la sociedad de cambiar. Y hoy día la relación entre padres e hijos, el respeto por la autoridad en la calle, entre nosotros, está cuestionado. Está profundamente cuestionado y corresponde que para que esto sea efectivo, no sea pura autoridad ni pura billetera fiscal, por supuesto, que nos demos cuenta en qué está fallando. ¿Por qué desconfiamos entre nosotros? ¿Por qué nos insultamos entre nosotros? ¿Por qué las peleas en la calle por el tránsito? Aquí hay un cuestionamiento que puede sonar como medio hippie, pero no tiene nada de hippie. Es probablemente los cuestionamientos más nobles. Como decía McKeever hace más de 100 años, somos más ricos, pero no somos más felices. Este es un país definitivamente más próspero que hace 30 años. Pero sus acuerdos de convivencia están mucho más fracturados, estamos mucho más enemistados y no le podemos pedir a los niños en los colegios que no respondan a ese mismo quiebre que tienen sus padres y su familia. Perfecto. Ahí hay que meterle voluntad y harto patriotismo. Lo último antes de pasar al mesón, y que es una gran pregunta, que son los hechos de violencia brutal que se han visto en la comuna de La Florida en el último tiempo. Tú has dicho que estás amenazado de muerte, o hemos sabido que has tenido amenazas de muerte, que se ha instalado una cultura de la muerte, también dijiste. Vimos hace un par de fines de semana 4 personas muertas, 3 de ellas en una balacera, se encontraron 70 casquillos, la amenaza del narco, que es una cuestión impresionante. Han pasado algunos días, ¿qué puedes decir al respecto? ¿Se pueden tomar acciones concretas o sencillamente el espacio del Estado y el momento del Estado ya pasó y ganaron los malos, por decirlo de alguna manera? Junto con agradecerte la invitación y la disculpa por haberme demorado tanto en venir, la virtud que tiene un programa como este, en el horario más reflexivo que hay en la casa y al público que llega, ojalá los que nos están escuchando por lo menos le den un ratito de su tiempo a pensar lo siguiente.
todo lo que hemos visto en la calle, estos tiroteos brutales, que nosotros los veíamos a través del cable, las noticias en El Salvador, en Colombia, en Brasil, nosotros lo mirábamos con tanto desprecio y un tanto arrogante porque nos sentíamos ajenos a Latinoamérica. Nosotros somos distintos. Y la verdad que por razones políticas, Chile se quiso quedar en América Latina, lo dice el presidente, que está en nuestro barrio, y estamos viviendo una realidad latinoamericana. Por tanto, los que toman decisiones, no solamente en el Congreso, también en el mundo de la empresa, en los medios de comunicación, tenemos que hacer una reflexión crítica de qué se ha hecho mal. La instalación de la cultura del cosificar a las mujeres, ¿el reggaetón no es eso? ¿No es eso? ¿Habrá algo más violento que el perreo respecto a las mujeres? El nombre lo dice todo. La cultura de la balacera, de la animita salvadoreña Mara, está hace mucho rato en nuestras calles y viene instalado culturalmente. Se ha ido corriendo con una masa cultural de validación de la violencia, el maltrato entre las personas, el culto al bling bling. Evidentemente en una sociedad diversa y democrática no hay una sola forma de vivir la vida y hay que ser respetuoso de eso. Pero de alguna forma tenemos que tener una visión común, cuáles son los parámetros en los cuales vamos a vivir. Cuando hoy día tú ves el nivel de violencia que hay entre nuestra gente, base, no es extraño que se arranquen de ese nivel de violencia base grupos que aprovechan este ambiente y claro, portando armas, despachan 70 tiros en contra de un grupo de personas que están en una plaza. Entonces, yo creo que estamos en el minuto 90, pero a propósito que estamos en época mundial, estamos en los descuentos de reconducir esto. Pero de nuevo, no solo con una mirada autoritaria, se va a requerir mano dura, mano firme, nos vamos a tener que bancar momentos muy amargos para recuperar la tranquilidad en la calle, pero mirar de fondo también qué nos pasó como sociedad. ¿Tenemos más cosas? Sí, pero no estamos conviviendo mejor. Nuestras reglas de convivencia están súper alteradas y en eso la élite política de Chile, la élite cultural de Chile tiene una gran responsabilidad por no haber mirado el problema a tiempo. Oye, vamos a seguir conversando con Rodolfo Carter en el mesón junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Antes, vamos a ver algo que generó bastante comentario político que te involucra, que es en uno de estos videos de Franco Parisi en Bad Boys, en que participaba también Pamela Giles, propone la idea de hacer una primaria en que tú también participes, es decir, vinculado al mundo del partido de la gente. Lo vemos y seguimos en la conversación. Yo no tengo bomba que yo sepa. ¿Ah? Yo creo que la Pamela Giles venga con nosotros y sea candidata a presidente. Sería extraordinario, sería un golpazo y tener a Carter. ¿Sabes lo que pasa? Que necesitamos discutir. A ver, momento, paren las prensas. ¿Cómo? Pero yo supongo que tú vas a ir y a la próxima elección presidencial. ¿Cómo vas a apoyar a la abuela? Yo soy miembro de un partido en que iríamos a una primaria, yo no tengo ningún problema. Yo puedo ir de primaria, de barrendero, aguatero, lo que ustedes quieran. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo en la democracia, no le tengo miedo. Sí, Oye, el entusiasmo con que Franco Parisi hice una primaria con Rodolfo, nos traemos a Carter, ¿Y va a traer a Carter o no va a traer a Carter? ¿Cómo estuvo esa conversación en Estados Unidos donde te juntaste con Parisi? En la lógica del mundial, el único dueño del pase de mi carrera soy yo mismo. Hace muchos años ya yo soy independiente, por tanto no me pueden llevar ni hacerme ninguna grúa. Yo me comprometí con mis vecinos hasta el último día que sea alcalde. En este periodo voy a ser independiente. Y respecto a la propuesta de Franco, lo que se vio es lo que hay. En un programa de Bad Boys me dice, oiga, ¿por qué no se viene con nosotros? Que es candidato presidencial. La verdad yo no le dije nada. Cuando después me volví a insistir, le dije, mira, más que ser candidato, porque hoy día ganar la elección no va a ser tan difícil. Yo creo que ganarle a la izquierda no... ¿Puedes ganar la elección? Yo creo que más de... no solo yo, otros también lo pueden hacer. Si el punto es, ¿quién va a mantener la sintonía con la ciudadanía? Con un mensaje coherente. Mira lo que le pasó a la presidenta Bachelet, que era invulnerable. Invulnerable. Electorales. Humano. Yo me tocó ver la inauguración del estadio bicentenario con la presidenta y nos derretimos todos. Tenía una energía que no tiene otro político vivo en Chile. Ah, mira. Pero aún así, con el escándalo de Cabal, terminó como terminó. Piñera, porque yo lo voy a decir, es evidente. Este presidente, en picada, en menos de 6 meses de gobierno. Probablemente la pregunta, más que ganar, por eso a eso iba, más que ganar es cómo tú mantienes la sintonía con la ciudadanía, que mirándote a los ojos se entienda que tú estás representando un interés colectivo, no un grupo de amigos, ni un interés personal, ni un grupo de un partido. ¿Cómo? Porque las decisiones que va a haber que tomar van a ser todas difíciles, en seguridad pública, en crecimiento económico, y muchas de esas van a ser impopulares. Y la única forma de implementarlas es con un liderazgo creíble, no marcado por una primaria ni por salir en la tele, a eso me refería. Y él decía, Franco, hay 2 cosas. Uno, ¿para qué? Porque para ganar y no gobernar, mejor que no, pues salir arrancando en un helicóptero como el presidente de Argentina, no. Y lo segundo, ¿con quién?
un elenco relativamente coherente que tenga un sueño compartido. Esas respuestas no las tiene todavía el PDG, ha tenido problemas en el último tiempo y yo claramente no estoy por matricularme en ninguna primaria en esas condiciones. ¿El PDG, tú crees que murió como partido? ¿Lo ves con pocas posibilidades de permanencia, o sea, de prolongarse en el tiempo? Un tropiezo severo, porque fue su debut como partido bisagra. Tuvo la llave de plata para elegir la mesa de la Cámara y tuvo una muy mala performance, no solamente porque terminó votando distinto a lo que se esperaba que votara, sino porque demostró un nivel de conflictividad interna que es muy poco saludable para un partido tan joven. Pero no soy yo quien tiene que darle el certificado. Siempre ha sido el tema de cómo Carter convive en el mundo de la UDI. La UDI hoy día está de alguna manera perdido como esa formalidad y esa como representante de la extrema derecha, dado que apareció el Partido Republicano. ¿Cómo convives tú ahí en ese mundo? Hoy nos contabas antes ese episodio, esa anécdota de que tú promovías el condón. Promovías el condón. El uso del preservativo en la Florida. Claro, entonces, y que ahí te cuestionaban otros senadores. Entonces, ¿cómo convives ahí? ¿Cómo ves la UDI hoy día? ¿Tú militas? No militas. No, llevo 8 años que no soy militante. ¿Y militabas en la UDI? En Renovación Nacional, me perdí. Hasta el año 91, cuando yo entré a estudiar Derecho a la Católica, yo venía de haber sido militante secundario de la DC. ¿DC? Sí, no. Mi familia demócrata cristiana, muy marcada por la imagen de Eduardo Frei Montalva. Yo entro en el 91, me toca ver la muerte de Jaime Guzmán en directo. Yo venía entrando a clases cuando le disparan al senador Guzmán. Y si bien es cierto, es bien notable porque yo en ese pasillo veo pasar a Guzmán por primera vez, que era como el representante de la dictadura, y en el pasillo estaba el negro Palma Salamanca, que había sido compañero de la FECES conmigo cuando yo fui presidente de Centro Alumno. Mira. Y en el expediente consta que el negro decide no disparar porque estábamos nosotros. Esta es la historia trágica del pueblo chileno, ¿no? Un gallo joven que arruinó su vida por una causa que claramente equivocada. Y después su hermana terminó trabajando con el alcalde Cajardo, que estuvo antes que yo. Que era psicóloga. Era psicóloga, ¿no? Cuando yo asumí le dije, mira, tómate todo el tiempo del mundo porque detrás de tu historia hay un drama. Obviamente lo que hizo tu hermano es un asesinato, es un crimen. Un delito. Pero obviamente el ciclo de la violencia chilena se llevó por delante a mucha gente que tomó decisiones equivocadas, como Palma Salamanca y otros más. Pero respecto a la UDI en particular... espérate, porque dijiste que habías militado en la DC y después RN. Tuve 2 años independiente. En tercer año conocí a Rodrigo Álvarez, que fue mi profesor de Derecho Comercial. En cuarto mi papá se enferma de leucemia, así que me dediqué solamente a tratar de sacar esa pega adelante. El papá se muere en quinto. Y Rodrigo, yo independiente, Rodrigo me invita a ayudarlo en la campaña parlamentaria del año 97 en Punta Arenas. O sea, habían pasado casi 9 años como independiente. Y la verdad que una cosa te lleva a la otra. Empezás a conocer a la gente, hasta que un día, Longueira, me acuerdo, con Álvarez me dice, bueno, ¿vas a militar o no? Sí, le dije, pero es que yo no soy pinochetista y no voy a hacer a esta altura mi parte de mi vida. Un poco tarde ya. Un poco tarde. Entonces, Pablo, que tenía un particular talento para reclutar gente, me convenció de que eran los sueños de futuro, no los del pasado. Y finalmente entré a la UDI. Fui candidato a concejal con 513 votos. ¿En la Florida? En la Florida. Y la verdad que yo no hablo nunca mal de mi familia de origen. Porque es cierto que tengo diferencias, decidí irme de ahí porque me peleaba todos los días en la mesa familiar. Pero fíjate, cuando vuelvo ahora, igual que cuando uno se va de la casa, las cazuelas son más sabrosas, hay más cariño, peleamos menos. Amigo de la UDI de nuevo. No entendemos mejor. El retorno de Carter a la UDI. Hijo pródigo. No el retorno, pero sí, esto tiene una explicación práctica con Carola. Oye, que eras contrario a los valores de la familia, te dijo Moreira cuando pusiste esa instalación de dudoso gusto, pero súper explícita a la hora de la educación sexual. Se la copiamos al Cayo de Buenos Aires, al Cayo, guardando las proporciones. Estos gallos pusieron un preservativo en el obelisco, lo que no tiene nada que ver con diferencia anatómica entre argentinos y chilenos. Pero, o la gente de la Florida. No, el alcalde no tiene ese problema. ¿Tú das? No tengo ese problema. Pero claramente, mira, hay que ¿por qué te hablaba del tema de la familia? Porque yo no sé tu situación, Paula, ni la tuya, pero uno en algún minuto tiene conflictos con su casa, con su familia. Y uno a veces se va. Y se va choreado, y dice, no pienso volver nunca más. Pero después vuelves. No te vuelves a quedar, no vuelves a vivir ahí. Pero están tus historias, están tus amigos, están tus parientes. Y te sentás a la mesa y tenés capaz, manteniendo las diferencias, y la relación al final es harto más sana.
porque te da la libertad de poder decir las cosas sin ser militante. O sea, es más fácil. Pero también con la confianza de que saben de que compartimos ciertos códigos en un terreno común. Alcalde, buenas noches. ¿Usted quiere ser candidato presidencial? No quiero ser candidato presidencial como una obsesión, porque de hecho, una de las cosas que uno tiene que tener claro es que el cementerio está lleno de personajes que iban a ser futuros presidentes de Chile. Y luego se levanta también. Pero la mayoría se muere. Y la segunda es que está lleno de presidentes que fueron electos y que hoy día no tienen ni una flor en su tumba. Eso es muy educador. ¿Cómo es eso de no tienen flor? Mira, cuando uno entra al Patio de los Nobles en el cementerio general, tienen flores Elwin, desde luego, el presidente Allende, Frei y Pedro Aguirre Cerda, que está justo en la entrada. Pero tú entras para atrás y están olvidadas sus tumbas. Y probablemente esto Juan Luis Sanfuente, para ponerte un ejemplo que se me viene a la cabeza, o Germán Riesco, o 1 y 2. Se han cortado las venas por ser presidente en ese minuto. Fueron presidentes, la gente habrá juzgado si fueron buenos o malos, pero finalmente lo único que queda es tu familia. A ver, si y en ese sentido, Sí. pues, si tú me preguntas cuál es la prioridad en mi vida, era tener familia. Vale. Pero tú en octubre dijiste que, no voy a mentir, me gustaría ser presidente de Chile. Antes que una primaria me gustaría saber con quién y para qué. ¿Sí? ¿Con quién y para qué? A ver, que quede claro, no es lo mismo que tengo la obsesión, que lo único que me mueve es ser presidente, sino que A mí me parece legítimo. me gustaría, no, y Sí, es sí, súper sí, transparente súper porque legítimo. los ciudadanos que ven este programa saben perfectamente que desde el más humilde concejal en el último rincón de Chile sueña en algún minuto que se le den las cosas para ser presidente. El punto es, ¿para qué y con quién? Para qué, y esta es mi visión, que tal vez pueden ustedes compartir o no. Yo creo que si yo pudiera ayudar en algo es sellar la lucha de clase en Chile, que deje de ser el eje de referencia en Chile en la lucha entre ricos y pobres, militares y civiles. Probablemente que las diferencias sean más mercado, menos mercado, más conservadores, más liberales, que el eje en todo el mundo. Pero esta cosa de espíritu de guerra en que llevamos ni siquiera 50 años, llevamos 60 años. Sí, desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva que Chile está en guerra, que un partido se sale del régimen democrático y dice yo adopto las armas, no le reconozco legitimidad al señor Frei. Llevamos 60 años en una confrontación que lo único que nos ha provocado es muerte, dolor, una confrontación que no somos capaces de cerrar y finalmente un país que vive así de dividido nunca logra Alcalde, alcanzar el desarrollo. ¿Y desde la DC, en el con quién? ¿Desde la DC a la UDI? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Finalmente, todos aquellos que entiendan que hay que sanar Chile, ¿Cómo sanas? con mucha paciencia, con una mano muy firme en algunas áreas, por ejemplo en la materia de seguridad, vamos a tenernos que poner firmes, recuperar los espacios públicos para los ciudadanos, poner un coto a la inmigración ilegal, pero también con un corazón muy grande, abriéndole oportunidades para que los inmigrantes que están ilegales y se puedan regularizar, lo hagan. Que las personas que quieren recuperar su vida después de haber estado al margen de la ley también lo hagan. Es una ecuación súper difícil de alcanzar porque está en el mundo de lo perfecto. Por un lado, hacer cumplir la ley con mucha firmeza y sin temor, conectado con la ciudadanía, para que no parezca esto solo un golpe de autoridad o el capricho de un presidente autoritario, sino también con la construcción de un sueño colectivo de que de verdad podemos hacer las cosas mejor. A propósito de tu pregunta, yo crecí en un país en donde de verdad teníamos un par de zapatillas. Un par de blue jeans. Era un país precario, Peña el POG probablemente por el mundo del Frente Amplio es una app que hay que buscar en el iPhone y no saben de que a los solteros les pagaban 3 lucas. Y a los, O un partido. ya, El exactamente. Peña Y la verdad que hemos hecho cosas. Hoy día las personas que quedan cesantes tienen un seguro de cesantía. Hemos ido mejorando. El punto es cómo se alcanza el paso siguiente. Y la única forma, no lo he descubierto yo, son dos. Uno, mucha mayor prosperidad. Tenemos que recuperar el camino de la prosperidad con niveles crecientes de igualdad social, pero también con mucha seguridad en la calle, que no sacas nada con tener constitución, derechos garantizados, un buen trabajo, si te secuestran a la entrada de tu casa. Rodolfo, se nos acaba el tiempo, pero hablemos del panorama presidencial de la derecha, hagamos una pasadita bien rápida, porque en la última elección lo que pasó es que ninguno de los candidatos de la derecha tradicional de Chile Vamos logró lo que logró el afuerino, ¿cierto? Un exudis, José Antonio Castro, hoy día con un partido en forma, con bancada, etcétera, con influencia, que probablemente siga siendo el candidato mejor expectado de la derecha. Y también tenemos a una Evelyn Matei, que desde los liderazgos territoriales aparece en la cabeza junto con Claudio Rego y junto contigo con Germán Codina. Entonces ahí hay un valor que evidentemente se puede explotar pensando en la presidencial, pero se necesita el apoyo de los partidos porque, bueno, a no ser que seas Kast, digamos, que lleva bastante tiempo en esto. Entonces, siendo pragmático, ¿tú sientes que cuentas o vas a contar
con el apoyo de Chile Vamos para convertirte en candidato? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por eso? Me van a tener que reconocer que he respondido todo lo que me han preguntado. Esto no lo vas a responder ahora. No, sí, voy a hacerlo. Porque voy a responder algo que parece políticamente correcto, pero que en este caso es totalmente cierto. Estamos a 3 años de la elección presidencial. Todos queremos que el presidente termine. O sea, el que ande soñando con que vamos a tener una crisis institucional y que se adelanta las elecciones, primero es un mal chileno. Queremos que ¿Quién sueña eso? Más de alguien debe estar pasando esa película, lo hemos visto en redes sociales, de que se vaya, de que lo está haciendo mal. Renuncia. Un poco lo que hizo el Frente Amplio con Piñera, pero ahora desde el otro lado. Es una muy mala noticia que un presidente de Chile no termine. Por tanto, queremos que el presidente termine y ojalá en las mejores condiciones institucionales. Dicho eso, empezar hoy día con la campaña presidencial es primero una insolencia de los chilenos que lo pasan mal, segundo una tontería en términos políticos, porque hoy día yo estoy bien en las encuestas, la Evelyn y otros más están muy bien, pero hemos visto que hace 4 años atrás, ¿quién era la primera en la encuesta Cadem? ¿Pamela Giles? No, No, ¿Quién? Mira. Katy Barriga. Katy Barriga. ¿Quién era el segundo? Jadwe. Joaquín Lavín. El tercero era Jadwe. ¿Qué fue de ellos? ¿Dónde están? Entonces, aprende la lección de que la vanidad no te debe poner nervioso. Pero la pregunta es legítima. Llegado el minuto, vas a tener que ser capaz de construir con otros algo más colectivo que tu ego. O sea, los candidatos a los egos, lo vimos en Piñera, son fatales. O sea, tú tienes que construir un juego colectivo. Y ojalá un sueño colectivo. ¿Eso jodió a Piñera, dices tú? En parte sí, claramente en parte es eso. El presidente no dudo sus mejores intenciones, pero la incapacidad de jugar en equipo le impidió leer bien el escenario del estallido social y también incluso el de la pandemia. Se pudo haber hecho cosas distintas, evidentemente el estallido social no es responsabilidad de él, esto es una cosa que ocurrió en forma muy inesperada, pero que tiene explicaciones remotas al gobierno de Piñera. Pero la incapacidad de comunicarse en términos colectivos con los ciudadanos, de entender lo que nos viene hoy día en sus casas, de que el presidente o presidenta representa los intereses de todos y no un grupo particular, ni siquiera un partido. Es lo que es el único secreto de la gobernabilidad, eso está escrito en todos los manuales de historia y de la política. Y en ese sentido, sí, una gran pregunta que vamos a tener que resolver es qué rol van a tener los partidos políticos. Intuyo, sí, que los partidos tienen claro que hoy día el rebaraje institucional es completo. O sea, los partidos tradicionales, la democracia cristiana marca menos que 2%, la UDI ha tenido un desplome importante en términos electorales, Renovación Nacional, que vive en una crisis permanente, también lo está. Aparecen partidos como el PDG, que según las encuestas está muy bien posicionado, y Republicano, que con un líder muy potente también le puede aguar la fiesta a la derecha. Por eso probablemente los partidos van a tener que abrirse a escuchar nuevos liderazgos, a buscar nuevas recetas, pero de nuevo, no fundados en las personas, sino fundados en quién es capaz de conectarse mejor con los ciudadanos. Eso va a ser lo realmente relevante. ¿Constitución o no constitución? Tenemos que tener una nueva constitución de todas maneras. Ya. O sea, por varias razones. Primero, porque hay una palabra empeñada. Segundo, porque la estabilidad económica del país requiere reglas claras para que vuelva la inversión. Ahora, ¿cómo la vamos a escribir? Ojalá lo más rápido posible, pero antes que rápido, que lo hagamos bien y que la gente la siente propia. Muchas gracias, Rodolfo, por Muchas venir a gracias a conversar con nosotros. Gracias, Rodolfo. Pausa y ya seguimos con más días contados. Y en esta última parte del programa saludamos a la reportera Paulina Toro, periodista de importante trayectoria en el mundo político, actualmente en CIPER. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Muchas gracias, estoy Uno muy dice bien aquí. importante para no decir larga, Hola. porque si no la gente te empieza a echar mucha edad. Larga nomás, no importa, No. tengo la edad que tengo y soy feliz. con Regia, esto. estupenda. Oye, hablemos de una de las investigaciones que ha salido hoy día, que la mencionábamos en la portada del programa, y también de un evento que va a haber el fin de semana, que lo vamos a comentar después, que es el Festival CIPER de Investigación Periodística. Pero esto de las asignaciones de bencina a los parlamentarios, uno se pregunta cómo todavía existe para personas que además tienen las asignaciones para otro tipo de funciones, para arriendo de sedes, para contratación de asesores, y además circulan con una tarjeta con la que pueden cargar bencina y que le pueden pasar a sus cónyuges, a sus hijos, o que se las pueden robar y, digamos, se acaba la plata de todos los chilenos. Así es. A ver, Ahora, dale el hay detalle. varias cosas, porque el tema de las asignaciones siempre ha sido, y ustedes seguramente lo han visto, de cómo es posible, a quién le pasan un auto para poder andar en su trabajo. Pocas personas, pero también existe el otro asunto que es, este es un trabajo bien peculiar. Vives en Santiago, trabajas en una región y además trabajas en Valparaíso. Entonces, en alguna manera hay que resolver este asunto. Correcto.
Pero lo que nosotros en realidad, y lo que tú mencionas, que es familiares, gente ajena al Congreso, es una irregularidad. Y lo que nosotros estamos constatando con esta investigación, que es de ahora, digamos, está recién saliendo del horno, es que algunos parlamentarios, por supuesto que no todos, un ejemplo, el diputado Cristóbal Urruticoechea, su señora, su cónyuge, aparece cargando en reiteradas ocasiones, más de 30 veces, en su región, digamos, un auto que está a nombre del parlamentario. Efectivamente es la tarjeta que se ocupa del Congreso, pero en algunas ocasiones el parlamentario ha estado en Valparaíso. O sea, lo carga ella, lo usa ella, él nos dice está todo bien, está todo en regla, pero nosotros podemos decir aquí falta una explicación, ¿no? Es decir, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué la normativa? ¿Qué es lo que señala? Los parlamentarios pueden registrar hasta 4 autos, ¿ok? 2 propios, ¿ok? Ya. Y 2 o sea, no propios, pueden ser arrendados también, pero 2 como a su nombre y 2 de personal de apoyo, que es en el fondo este personal que está contratado por Código del Trabajo en el Congreso, su gente más de su grupo chico, para hacer este trabajo territorial. Pero en ningún caso permite que ese auto sea utilizado o cargado de benzina siquiera, ¿ok?, por algún familiar. Y bueno, eso es lo que trae esta investigación, tiene harto detalle, hartas cosas. O sea, nosotros lo que hicimos aquí fue constatar la vulnerabilidad del sistema de esta asignación en particular, que tiene un alto monto de traslaciones, lo que en algún minuto en redes sociales apareció eso, que la traslación era como... ¿Cuánta plata es? Es, bueno, ¿cuánta plata es? estamos justamente en eso. Por ejemplo, por gastos operacionales los parlamentarios tienen hasta como 4 millones, pero en realidad mensuales. Pero en realidad, en asignación completa los parlamentarios tienen 21 millones, me parece, con el cambio de el reajuste anual que se hace. Eso es lo que hoy día están gastando en distintas cosas. Asesores, lo que tiene que ver con sedes parlamentarias, que es gastos operacionales y todo, y autos y todo eso. Traslados. Y además, claro, pasajes aéreos y varias otras cosas. Pero en traslación, o sea, en lo que tiene relación con automóviles, claro, se gastan, por ejemplo, nosotros hemos visto 2 millones 3, un palo 2, 800.000 pesos. ¿Por qué? Porque hay varias cosas involucradas, entre ellas la benzina o combustible. Sí. Buenas noches, gracias por estar acá. Encantada. Paulina, ¿habrá parlamentarios y parlamentarias que lo hacen bien? Sí, por supuesto, sí. De hecho, diría yo que el solo hecho de que no aparezcan a lo mejor en esta lista es porque nosotros pudimos constatar, lo que pudimos ver, obviamente, ¿no? Que hay parlamentarios que hacen un buen uso de sus asignaciones en general, por supuesto. Estamos hablando de que la gran mayoría se comporta como corresponde. Usualmente, más allá del porcentaje, usualmente los que no se comportan acorde es un bajo porcentaje, obviamente, hay que decirlo. Ahora, el problema, sí, claro, no, de hecho nosotros hoy día tenemos el ejemplo de el hijo y la cónyuge del diputado Urruticoechea, pero también la hija de la diputada Claudia Mix, la pareja o cónyuge de la diputada del Partido Ecologista Verde, que es Viviana Delgado. También tenemos otros detalles de, por ejemplo, parlamentarios cargando en febrero, que en febrero, bueno, está cerrado el Congreso, a veces cargando fuera de su distrito, porque la normativa también los habilita para solamente cargar benzina desde su distrito a su casa o al Congreso. ¿Cuántos son los que se lo han mencionado? Hay varios, estamos... a ver, salen mencionados, por ejemplo... 4 casos son graves, ya, ¿okay? Entonces, para que te armes una idea del porcentaje, ¿sí? Vale, no, vale. Por supuesto que nosotros jerarquizamos esta información. Urruticoechea, Viviana Delgado. Delgado, y también tenemos, por ejemplo, es que también hay una situación relacionada con algunos asesores que hacen un cierto mal uso, pero
pero un cierto mal uso quiero decir, porque la verdad es que a veces los asesores no tienen la normativa tan encima y es responsabilidad del parlamentario. Sí, solo para terminar, Sí. cuando ustedes, me imagino que llaman a estas personas y les preguntan Sí, claro. qué pasó y por qué ustedes están usando esto, ¿qué explicaciones? Bueno, mira, te voy a contar un caso que tiene relación justamente con la pregunta, porque nosotros vimos en uno de los registros que aparecía un auto cargado el mismo día, con diferencia de 28 minutos, donde supuestamente el auto había recorrido 4.000 kilómetros. Por supuesto que no podía ser. Y así sucedía durante varios días de ese mes, estamos hablando de enero del 2020. Esto era el auto asociado a una asesora del diputado Barrera. Boris Barrera, Barrera, del Partido Comunista. Entonces lo llamamos porque para nosotros fue un caso excepcional, digamos, o sea, cómo era posible. Y él nos comentó que le habían robado la tarjeta. Y es una tarjeta que no te pide Es una clave. te pide ¿Cómo clave. funciona la tarjeta? La tarjeta es lo más vulnerable que hay, lo podemos decir con toda tranquilidad, porque la verdad es que nos dimos cuenta que tiene forados por todos lados. Es decir, la tarjeta, tú le dices al bombero, bueno, esta es la tarjeta, la muestras y le dictas una clave, o sea, no opera como una red compra. Entonces ahí, entre el bombero y tú, en una región, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Claro. Le dictas. Le dictas, no aparece nombre, no aparece nada. No es como una red compra que tú digitas una clave secreta y ahí se O te activa. reconoce la huella digital, cuestiones que O son la familiares. pupila. No tengo idea. O incluso la pupila, que es una cuestión más sofisticada, pero estamos todos, como decíamos al principio del programa, haciendo doble clave de verificación, sacando el digip. O sea, hay un montón de sistemas a los que tenemos que someter para que no se haga mal uso de nuestras platas, y esas que son nuestras platas están así como 1548, cárguemelo entero. O sea, Es tan es vulnerable absurdo. que este robo significó, no sé, creo que cargaron entre 1.800.000, 2 millones en solo un mes, cargas diarias, nosotros las dimos. Perdona, ¿y no se podía bloquear? Es que eso es otra cosa. Y ahí hay un como, asunto que claro. tiene que ver con cuándo tú manejas plata pública. Nosotros nos hemos dado, por ejemplo, esta asesora no extravió la tarjeta y ocupó otra. Otra para, porque tienen con distintos, tienen con Petrobras, con Copec y con Shell. ¿Ok? Entonces, una de esas se la robaron y ocupó otra y no dio aviso. Entonces, nosotros creemos Si no es que su plata. también No, se negligencia. genera una ¿Qué pague? poca responsabilidad al Claro. respecto, ¿no? Se dieron cuenta mucho después, cuando ya habían hecho las fechorías los malhechores, obviamente, y tampoco hubo denuncia. No, hubo insólito. una denuncia penal, Increíble. digamos, ¿no? Para que rastreen quién es la persona detrás. Queremos decir que nosotros Paulina, quizás vamos a llegar a la persona detrás. Paulina, la pregunta Excelente. que me cae de cajón es: ¿cuál es la relevancia de esto? ¿Por La qué le dedicaste tanto tiempo a investigar esto? Mira, hay varios factores. Una, porque nosotros siempre estamos pendientes de la fiscalización de nuestras autoridades. Es una de nuestras Función. misiones Como CIPER. como periodistas de CIPER. Tú lo puedes ver en los principios de CIPER. A nosotros nos interesa mucho el ejercicio de la democracia, en términos de que se debe ejercer lo mejor posible. Y en ese sentido, los parlamentarios están elegidos democráticamente y nos interesa mucho ver cómo es que ejercen su labor, ¿no? No solamente en el sentido de su dinero, sino también en su desempeño legislativo también. En ese sentido, nosotros conocemos bien la normativa y nos parece muy importante que la gente sepa cómo actúan sus parlamentarios y hacemos foco en eso. Y aparte de eso, pudimos ver en redes sociales, no hace mucho, no sé si ustedes lo vieron, que la gente se impactó mucho por los altos volúmenes de gastos en traslación, justamente. Así Que la gente se haya dado cuenta que, a diferencia de la mayoría de las personas, de todos nosotros, te pueden arrendar un auto durante 4 años, que eso sucede. Yo no sé si... pasa que el Congreso los diputados pueden arrendar un auto durante 4 años, que al final es un auto nuevo, un auto que a lo mejor puede Es un ahorrarse... leasing. No es un leasing porque está prohibido, pero bueno, ¿quién fiscaliza después qué pasa con ese auto, no? Pero lo que sí pasa es que terminas pagando con asignaciones 2 autos y medio, calculamos alguna vez en algún reportaje que nosotros hicimos. Efectivamente. Entonces, ok, podemos decir, muy bien, nadie está haciendo nada ilegal, pero ¿puede haber un problema de gestión sobre los recursos públicos? Bueno, eso a nosotros nos preocupa como medio de comunicación y sabemos que a la gente le interesa además conocer sobre eso. ¿Y les a tu devuelven? pregunta. ¿Les devuelven las llamadas? Sí, nos contestan el tiro. ¿Sí? Sí. O sea, Sí. porque eso es importante. Sí, por supuesto. No, y bueno, también ocurre un efecto que cuando nosotros empezamos a reportear y nosotros
tenemos un método, igual que es cuando ya tenemos todo más o menos claro, ahí recién vamos y advertimos, por decirlo de algún modo. Pero no Entonces, son evasivos, empiezan a tirarte así como excusa. no, Te llamo fíjate, al tiro, no, te llamo no, mañana. no, yo creo que ahí la trayectoria de CIPER tiene lo suyo en términos de que no vamos a estar llamando para molestar nomás, sino que para poder... De hecho, muchos de los llamados aclaran cosas, eso es parte también del asunto. Puede ayudarlos. Como por ejemplo, podríamos ir llamar al señor Barrera y no nos enteramos de que, porque no hubo una denuncia, no nada, no nos enteramos de que le robaron la tarjeta y lo acusamos de haber llenado 7 autos Claro. durante un mes gratis por el Congreso, pero no es lo que nosotros hacemos y no, al contrario, nos contestan, nos piden información, nos buscan precisión. ¿Cómo se cambia esa ley esa medida administrativa? Claro, porque son incumbentes además los mismos que tienen que cambiarla. Por eso, ¿cómo lo Ese es el cambias? gran ¿Qué haces? punto. Es que, bueno, nosotros no sé si podemos pensar en una fórmula, no es nuestro rol, pero sí yo creo que hay que repensarla, ¿no? Y nosotros, usualmente, incluso la ley que tiene que ver con partidos, que es ley, ¿no? Esto tiene más que ver con normas internas, como tú dices, administración interna, que la deciden ellos mismos, ¿no? Y de hecho, el mal uso de esto usualmente termina en un comité de ética que está integrado por ellos y ellos mismos definen qué sanciones van a tomar. Y las la máxima sanciones es como 15% de la dieta. y amonestación usualmente Amonestación. es como una carta diciéndole no lo haga más. Oye, ¿hay diferencia entre los diputados y diputadas y los gastos que hacen en este ítem de traslación? Hay gente que gasta 88.000 pesos y gente que gasta más de 5 millones. ¿Eso es por el distrito al que pertenecen? Hay varias cosas relacionadas a eso, porque claro, por ejemplo, hay quienes viven en Valparaíso, representan a Valparaíso y trabajan en Valparaíso, tampoco es que no tengan un ítem, pero obviamente que eso cambia. A Claro. diferencia de, por ejemplo, alguien que representa Linares, vive en Santiago y Viaja por trabaja en tierra, Valparaíso, su gasto obviamente que va a ser mayor. Hay otros que tienen en realidad gasto porque ocupan mucho avión, van y vuelven, van y vuelven. Ahí también hay otro asunto que tiene que ver con gestión, de repente, y son todos como atendibles, ¿ok? Pero, por ejemplo, nosotros reporteamos en algún minuto casos como están al borde de la salida de una comisión, no saben si van a salir a las 7 de la tarde o a las 8, entonces hacen 5 reservas de pasajes. Claro. Pierden 4 Y pierden 4, y es súper Pero lo tienen que difícil pagar. recuperar. Ah, lo Se tienes hacen que la pagar reserva, igual. se pagan al tiro, po. Ya no existe la reserva y no pagas. Claro, no, pues tienes que pagar al O sea, tiro. compras 4 boletos Claro, y usas uno. y usas uno y los 4 restantes son Exactamente. a Al cargo Estado. del fisco. Claro, la Entonces- pérdida la asumimos nosotros. Claro, Claro, entonces, Pagamos increíble. ella. Lo que nos comentaba, por ejemplo, en este reportaje, y que también es algo atendible, pero bueno, la norma no lo permite, que es la Viviana Delgado, que es diputada del Partido Ecologista Verde Social. ¿no? Ya. ¿Sí? Espérate, pero es el Partido Regionalista Verde Social el que No. está en el Frente Amplio. El PED. Ecologista, ¿verdad? Ya. 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 Ella aparece nunca cargando Partido ella. Ecologista Verde de Chile, perdona Paulina, Eso. esa es, ahí está ella. Muchas gracias. Ella aparece, su auto aparece siendo cargado siempre con la tarjeta del Congreso, su cónyuge, su marido, que no es su asesor porque no puede, ¿no? ¿Y en qué distrito? Me parece que ella es de la AMPA, esa zona, Perfecto, ¿no? Ujú. región Podríamos metropolitana. mostrar también a los hombres, digo yo, ¿no? Y no solo a la mujer. Depende, Cochea, ¿te pues, parece si no hay- poco? No lo mostramos. Sí, lo mostramos. Ah, no lo vi. Contestó Bien, un Pau. tipo de Súper chea. entusiasmado. Contestó escuetamente después de varias preguntas, obviamente todas las preguntas que teníamos que hacerle, está todo en norma, está todo bien. Ya, eso fue lo Eso único que decía dijo. Eso dijo él. A diferencia del diputado comunista Boris Barrera, que explicó que le habían robado la Explicó todo, tarjeta. claro. ¿Y fue satisfactorio para ustedes esa explicación? O sea, nos tenemos que quedar con eso. Ya. Nosotros lo pusimos al corriente, cosa que también siempre hacemos, de los detalles que teníamos respecto de sus cargas. Él perfectamente nos podría haber dicho, no es mi hijo, no es mi señora, no tengo idea, pero no. Y en el caso de Claudia Mix, que es una parlamentaria del Partido Comunes, que es una parlamentaria por ende del Frente Amplio, que es un sector político sumamente crítico de los Sumamente. privilegios. ¿Cómo es la historia? ¿Su hija aparece cargando benzina? Su hija aparece cargando benzina, efectivamente. Ella nos señala que ella no posee licencia de conducir. Entonces, en ocasiones hay personas que le cargan y ella supuestamente va adentro. Que en el fondo la hija la lleva porque la diputada no maneja. Exacto. Ya. Es lo mismo que el cónyuge del sería, PED. Ya, sería el chofer
de ella. No, porque no aparece siempre cargando, ¿ok? En ocasiones. Un día tengo... ¿Cómo sabes quién carga? Tienes que dar tu nombre y Porque tus queda en carnets. el registro. El sistema hace eso, queda en el registro. Lo que hace la normativa o lo que fiscaliza la Cámara es el auto, pero no las personas que lo utilizan. Y ahí está la vulnerabilidad de este sistema. Por ejemplo, soy yo parlamentaria y tú eres mi amiga. Claro. Entonces yo puedo te dar tu paso- nombre, po. No, yo te paso mi auto y mi tarjeta y tú puedes andar por la Y vida. la clave. Y todo coincide, el auto y la tarjeta. ¿Ok? Ah, pero ¿cómo fiscalizas entonces, eso? ¿cómo saben que es la cónyuge de Urruticoechea? Es que no lo Cónyuge, perdón. persiguen. ¿Y No cómo lo se- persiguen, no lo persiguen. Solamente la normativa persigue a el auto con la tarjeta. ¿Y ustedes que cómo coincida. supieron? Porque nosotros Porque nos reportearon. interesaron, Ya. nos interesó esto. Ok, reportearon. Entonces pudimos constatar cada uno de los detalles y nosotros, como les digo, preguntamos a Urruticoechea, preguntamos, nos A dijo Mix. efectivamente Mix que, o sea, no nos dijo ella, nosotros hablamos con su equipo de prensa y su respuesta fue que no tiene licencia, ¿no? Entonces, Que la hija la lleva. Exacto. Paulina, y administrativamente yo entiendo que la Cámara Ujú. tiene como una especie de... Se administra como todo, ¿no? Hay como un alguien que claro. vendría siendo, no sé si es el señor Landero o son otros, pero Claro. hay una especie de... Entre las y los parlamentarios, los gastos, también hay controles internos, eso es lo que quiero decir. Sí, claro, o sea, hay... Perdona, y la pregunta es, enterados de esto, ¿hay voluntad para mejorar los controles internos de los gastos de las y los parlamentarios? Mira, yo puedo decir que la verdad es que yo en particular he estado como súper metida en estos temas y cada vez que nosotros hacemos algo se genera en términos de que, no sé, la normativa... Te voy a poner un ejemplo último. Nos dimos cuenta que varios asesores del Congreso, pagados por el Congreso, trabajaron como administradores electorales de campaña. Ya. Eso afecta a la democracia en términos de que la cancha no es pareja, es decir... Tienes a alguien contratado por el Congreso que es tu territorial, que no lo paga tu campaña, o sea, ya te lo ahorras y lo ocupas con todos los beneficios del Congreso para tu campaña, ¿sí? Bueno, a partir de ese reportaje esto cambió, digamos, lo suprimieron, lo prohibieron expresamente porque antes había un vacío legal pequeñito y entonces se podía. Buenísimo, el efecto del periodismo Ahora, en la democracia. Sobre los mecanismos de control, bueno, el Congreso tiene corporaciones, ¿ok? Que en el fondo paga las asignaciones. Pero quien determina el uso de las asignaciones es el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que hoy día está liderado por... Saldívar. No, Saldívar ya no. Ahora es el señor Quinteros, el que fue Rabindranath Quintero, que fue Se contratan senador. entre ellos, ¿ah? Es que está hecha la normativa así, ¿no? Y además hay un comité de auditoría, sí, es un Puro club de nombre. todo, y totalmente. Roberto Guerrero, quisieron- un abogado muy Buena, importante. que también fue... Mira, Rodrigo... Ahí está Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda, y Roberto Saller, ex presidente del Banco Central. Porque tiene que tener ¿Es esa remunerado este composición. cargo? Sí. ¿Todos estos cargos Como son 3 remunerados? millones, sí. No creo que sea don Orem, querido, viendo la lista de... En ese... No, además hay un abogado muy Porque vamos a importante, exigir Guerrero. que sea paritario, ¿no les parece? Debiera ser Quisieron hacerlo ahora, pero no hubo acuerdo. De ellos mismos. Y esto es además Lo es como decidió- un lo decidieron acuerdo... Ellos mismos Ellos no decidieron estuvieron después. que si entran dos, salen dos de ellos. Oye, Entonces, Paulina, ¿es un despelote el Congreso? En términos de gestión, de administración, de... No, pero no sé, eso ya sería como opinión. Pero sí, si tú empiezas a escarbar, siempre encuentras algo. Y de hecho... O sea, tienen para largo. Claro, o Van sea, a tener varios siempre, temas. siempre hay una manera de como mejorar, ¿no? Es perfectible todo esto. Y así, como dicen en las empresas, hay espacios de mejora. Oye, Oye, se nos fue el eso. tiempo. Sábado 26 de noviembre. Sábado Este sábado, 26 de Festival noviembre. CIPER. Me gusta periodismo para la ciudadanía. Ahí está, en pantalla. Cuéntanos de esto, Paulina, como una de las miembros del equipo de CIPER. Está súper entretenido porque aquí vamos a hablar de periodismo de investigación, por supuesto, vamos a hablar de podcast, vamos a hablar de libros de investigación. Esto está abierto a la ciudadanía en términos de que se puede inscribir cualquiera porque además puede pagar lo que quiera para poder asistir. Vamos a estar ahí desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas. Si no tengo plata, ¿puedo entrar por Lucas? Por Lucas, sí, Ya, efectivamente. perfecto. O sea, en CIPER Chile /festival ustedes van a encontrar, y dice siempre, dona lo que puedas. ¿ok? Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales en su sede de Vergara con Sacié, Vergara 240, de 11 de la mañana
a 19 horas. ¿Qué va a haber? ¿Algo También más? va a haber, aparte de que, por Sí. ejemplo, ahí vas a encontrar conversación moderada, no sé, por Daniel Matamala, Andrea Aristegui. Vamos a tener una altura de hartos periodistas, digamos, aparte de nosotros, el equipo. Debo confesar también, que me invitaron y no pude asistir. Mira, pero mira. tenías una razón A muy mí no me Sí, una razón muy poderosa. Sí, muy poderosa. ¿Qué más vamos a ver? Y además, por supuesto, porque es un festival y lo vamos a pasar bien, va a haber stand-up comics y también va a haber música cueca, porque Ah, qué sí entrete, tiene ya. ese perfil, ¿no? Aquí todos somos cachorros Todos somos UDP. de la Diego Portales. Sí, pues yo también Ah, hago tú ahí. también eres portaliana. No, yo hago clase. Ah, Ustedes no, son ¿Y tú dónde estudiaron estudiaste? Andrés Bello. En la Andrés Al Bello. ladito. También pasé por ahí. Ya. Ahí está, invitada internacional Emilia Díaz Truc, que estuvo trabajando en la investigación Strack de los Pandora Papers y que dicen por ahí que va a estar conversando con nosotros en Días Contados porque nos interesa mucho el tema del periodismo de investigación para fortalecer las democracias. Javiera Contador y la Malvarosa, cueca chilena. ¡Ah, qué entrete! Entrete. Buenísimo. Toda la información entonces en la página de CIPER y en la página de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Paulina Toro, muchísimas gracias por estar con nosotros. acá. Gracias Que te a vaya ustedes. muy bien. Encantada. Gracias. Oye, despedimos el programa. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Paula, Juan Diego, nos reencontramos Muchas gracias. mañana en Días Hasta Contados. mañana. Chao, chao. Buenas noches.